Ay, disculpe, estoy con gripe. Ya, a ver. Bueno, del páncreas endocrino ya lo habíamos visto, ¿no? Que está conformada por todas estas células. Recordemos que tienen que tenerlo eso bien claro para cuando pasen a los siguientes cursos de fisiopatología, de farmacología, en que las células beta son las que secretan insulina, las delta somatostatina, las células alfa van a secretar glucagón y las células F van a secretar el polipéptido pancreático, ¿ya? Todo estos son lo importante en el páncreas endocrino, ¿no? Bueno, esto recordemos aquí que la insulina está como proinsulina, ¿sí? ¿Qué ocurre con respecto a la tolerancia a la glucosa? ¿No? Eso ya ustedes lo hemos visto, ¿no? ¿Qué ocurría con la tolerancia a la glucosa? Y aquí veamos este gráfico, que es importante que ustedes lo conozcan. ¿Por qué? Porque cuando lleven antidiabéticos van a recordar que en este punto van a haber algunos fármacos que van a actuar, ¿ya? Primero, recordemos que esto va a ocurrir, como dice acá, en las células beta, ¿no? Porque son las que se van a dar de la liberación de la insulina. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que la glucosa, ¿no? Va a ingresar a la célula gracias a ese transportador GLUC2. En las células beta van a estar esos transportadores GLUC2. ¿Qué va a ocurrir acá? Va a haber acá todo un proceso de señalización en donde va a aumentar, aquí en este gráfico lo vemos mejor, ¿no? En donde va a aumentar, aquí miren, ingresa la glucosa hacia la mitocondria para producir todo esa cascada bioquímica, y su producto final es el ATP y ADP, como vemos aquí, miren, ATP y ADP. Esto va a provocar un cierre de los canales de potasio. ¿Y por qué es importante esos canales de potasio? Porque existen las proteínas SUR, que son, ¿qué significa? Receptores de sulfonilurias. Aquí hay un grupo farmacológico que actúa, ¿ya? Es importante porque acá hay un grupo farmacológico que actúa. Cuando ya lleven antidiabéticos, se van a acordar. ¿Qué más vemos aquí? Que este cierre, o sea, si acá hay un cierre, ¿no? Si acá hay un cierre de los canales de potasio, ¿qué es lo que va a ocurrir acá con la célula? La célula, obviamente, se va a empezar a hacer más positivo. Todo esto se va a hacer más positivo. Si la célula empieza a volverse positivo, entonces nosotros estamos hablando de un proceso de despolarización. Entonces, esa despolarización va a ocasionar la apertura de los canales de calcio, y aquí ya va a haber todo un proceso para ver insulina, ¿ya? ¿Qué más es importante acá? Acá es importante saber que la acetilcolina y la colicistoquinina van a actuar para producir mayor cantidad de insulina, secreción, para expulsar mayor cantidad de insulina. ¿Qué es lo que ocurre con el sistema simpático, no? Vamos a ver aquí que los agonistas beta-adrenérgicos, o sea, los fármacos que son agonistas beta-adrenérgicos, van a estimular la secreción de insulina, mientras que los agonistas alfa-adrenérgicos lo van a inhibir. Ya, en este gráfico te resume todo lo que ustedes deben saber, lo importante que deben saber. Y aquí son los efectos que tiene la insulina, ¿no? Acá otra cosa importante, el receptor de la insulina. El receptor de la insulina tiene la capacidad de autofosforilarse, ¿ya? Ese es importante saber, que el receptor de insulina, ¿no? Ese receptor activado produce la fosforilación, acá vamos a ver,
Ay, va a producir la fosforilación, ¿no? De los residuos de tirosina y y también va a ocurrir la fosforilación de varias proteínas llamadas IRS, que son receptores de la insulina ya con fosforiladas. Y estas IRS, ¿para qué función tienen? Esas IRS tienen la función de facilitar la interacción del receptor de insulina con los sustratos intracelulares. ¿Ya? Esa es la función principal que tienen esas IRS. Varios efectos, dice acá, ¿no? Actúan como mediadores, ¿no? Ese también es importante acá que lo conozcan. Ahora, con respecto al glucagón, ya, ¿cómo es que actúa el glucagón y cuáles efectos tiene? Ahí tenemos, ¿no? Que el glucagón se une a su receptor GS y va a activar toda una cascada donde va a haber un aumento de proteína quinasa A, teniendo todos estos efectos, ¿ya? Y acá lo resumimos en este gráfico, ¿sí? Esto es con respecto al páncreas endocrino. A ver, otro tema también relacionado es las hormonas tiroideas. ¿Ya? A ver, ahora, así de manera resumida, ¿no? Vamos viendo algunos temas de manera resumida. Ya, la glándula tiroides, ustedes ya saben dónde se encuentra ubicado, ¿no? Y recordemos aquí que las hormonas tiroideas se van a encargar está conformada por su principal unidad funcional, que son los folículos tiroideos, ¿no? Acá están. Estos folículos tiroideos son los que van a tener, son la unidad funcional de las hormonas, de las tiroides, ¿no? De la glándula tiroidea. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos acá que el coloide, ¿no? Está conformado por el 30% de todas estas células, ¿no? Es el responsable del 30% del volumen de todas estas células. Y dentro de ese coloide, ¿qué teníamos? Teníamos a la tiroglobulina, ¿ya? También eso es importante. Después tenemos también acá las células C, que son las que se encargan de la producción de calcitocinina, y de las células foliculares, que son las que se encargan de las hormonas tiroideas. Recordemos aquí que la TRH, ¿no? La TRH va a ser la TRH, ¿qué significa TRH? Acuérdense que TRH significa hormona, como está en inglés, hormona liberadora de tirotropina, ¿no? Entonces, esta TRH va a ser sintetizada en el núcleo paraventricular del hipotálamo. En el hipotálamo va a ser sintetizada. Luego, esta va a llegar, ¿no? Y se va a unir a sus receptores, que se caracterizan porque están unidas a proteínas G en la adenohipófisis, ¿no? Acá está la adenohipófisis. Y acá va a haber toda una cascada de señalización para que esas vesículas liberen la TSH, ¿sí? Y esa TSH es la que va a llegar a la glándula tiroidea y va a formar a la T3 y la T4. ¿Qué datos importantes se tiene que tener en cuenta? En que la T3 y la T4 tienen la capacidad de autorregularse, realizan un feedback negativo, ¿no? ¿Qué otras sustancias? Vemos aquí que la T3 también pueden actuar a nivel de los núcleos paraventriculares, ¿no? Inhibiendo también la liberación de la TRH. Y también vamos a ver que tienen una actividad a nivel de las células tirótropas que se encuentran en la adenopófisis, ¿no? ¿Qué otras sustancias pueden inhibir la liberación de la TSH? Puede ser también la dopamina, la somatostatina o algunos glucocorticoides, ¿no? ¿Qué más tenemos acá?
esta partecita. Aquí vamos primero. Recuerden que aquí tenemos, ¿no?, a las células, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo ocurre así, de manera resumida, ¿no? Que ya eso lo expliqué más detenidamente en clase. El yodo, ¿de dónde viene el yodo? El yodo viene de los alimentos, ¿no? De la sal yodada, de los mariscos. Este yodo va a ingresar gracias a ese transportador de sodio-yodo hacia la membrana apical, que va a salir por ese conducto de yodo hacia el coloide. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Miren, acá se ve mejor. Este yodo, gracias a esa peroxidasa, va a unirse a la tiroglobulina, el TG es tiroglobulina, para formar el MIT y el DIT. ¿Qué significa MIT y DIT? El MIT significa tirosina monoyodada y el DIT significa tirosina diyodada, ¿no? Luego, estas dos, junto con la tiroglobulina, van a formar a la T3 y a la T4, ¿no? Por eso que ahí en los libros mencionan, ¿no? Se conjuga una molécula de DIT y una molécula de MIT para que formar la T3 y la T4. Y estas son las que salen. Como vemos aquí, el 90% que sale a la sangre es T4 y el 10% es la T3. Pero ¿cuál es la forma activa? La forma activa es la T3. Por lo tanto, aquí ocurre un proceso de desyodación, ¿ya? ¿Qué es acá? Por acá está. No, ahí están cuáles son. Acá también existe de manera resumida lo que ocurre, ¿no? Por eso acá dice, miren, la T4 se convierte en T3 a través de un proceso de desyodación, porque la T3 es la que tiene la actividad. La T4 no tiene ninguna actividad. Entonces vemos aquí lo que ocurre. La T4, ¿no?, va a sufrir un proceso de desyodación para formar la T3, pero también existe la formación de la desyodación, ¿no?, de manera inversa, donde ocurre el cambio en el carbono 5. Vemos aquí en carbono 5, miren, acá está. Ahora, tiene el 40%, ahí no menciona que el 40% de la T4 es desyodada hacia T3 y el 33% de la T4 también se convierte en la T3 de manera inversa, el RT3. Esta tiene muy poca actividad, muy poca. Más actividad tiene la T3. Ahora, ¿existe una relación entre ambas? No existe, ¿no? O sea, solamente que la T3 va por un sitio, forma la T4, disculpen, va por una vía, forma la T3, y la T4 va por la otra vía y forma la manera inversa. Pero ambas, por diferentes enzimas, por ejemplo, en el caso de la T3 activa, gracias a esta enzima de yodasa 1,3, y por el otro lado, la T3 inversa, gracias a esta de yodasa 1,2, puede formar a la diyodotironina o la T2. Esta T2 es la que no tiene ninguna actividad metabólica, ninguna actividad biológica, y es la que va a ser eliminada, ¿no? Ya. Ahora, recuerden que cuando nosotros hablamos de hormona tiroidea, la hormona tiroidea se caracteriza porque va a actuar a nivel nuclear. ¿Se acuerdan cuando nosotros, a ver, también eso estudienlo, ¿no? Cuando hablamos de la respuesta que tenía al frío, ¿no? ¿Qué función tenía las hormonas tiroideas, ¿no? Veíamos que, bueno, eso se explicó en el seminario, ¿no? La noradrenalina se unía a las células, la grasa parda, las células de la grasa parda llamadas BAT. Por acá creo que tenía una imagen.
Ay, qué guardo. Acá creo que tiene mi mapa. Ay, no, no lo tengo. Ya, ¿cómo es que actuaban voy a por acá, tenía. Acá no me lo voy a hacer. A ver, ese sí es lo que se vio ese es lo que se vio en que también es importante ver, es lo que, la respuesta que tenía, la influencia que tenía la hormona tiroidea en respuesta a una pérdida de calor, ¿no? O sea, cuando quería ganar calor el cuerpo, en respuesta al frío, disculpen, cuando quería ganar el calor al cuerpo, el cuerpo necesitaba ganar calor, ¿no? Entonces teníamos aquí, acá tenemos a las células que en inglés se escribe así, ¿no? BAT, pero significa las células de la grasa parda, del tejido pardo. Ahí está, los BAT. ¿Qué ocurría ahí? Aquí había el receptor beta 3 de la noradrenalina. La noradrenalina venía, se unía a los receptores beta 3 y acá había toda una cascada, ¿no? Para que actúe a nivel nuclear para formar, aquí, ¿no? Para formar a las UCP tipo 1, que son las que se encuentran en la grasa parda. Este es a nivel del núcleo que voy a poner. Este es el ADN, ¿no? Este es el ADN. Ya. ¿Qué ocurría aquí? Las hormonas tiroideas, la T3, la T3 y la T4, ¿no? Y la T4 tenían una actividad a nivel del núcleo, que digo, de la mitocondria. Por acá tenemos una mitocondria. Acá tenemos para que esa UCP pueda ingresar aquí, ¿no? A la mitocondria y pueda activar la fosforilación oxidativa. ¿Con qué finalidad? De aumentar la cantidad de ATP. ¿Y por qué el cuerpo quería ATP? Porque necesitaba un mayor calor, pues, ¿no? Entonces, las hormonas tiroideas, ¿no? Van a promover también aquí la síntesis, junto con este B3, van a promover la síntesis de las proteínas desacopladoras. Esas proteínas UCP van a tener la función de aquí ingresar a la fosforilación oxidativa y ocasionar un mayor aumento de ADP. ¿Sí? Bueno, no sé si vendré esa pregunta, pero es importante que lo conozcan, ¿no? Por eso es que acá, ¿dónde dice, tras uno de los efectos que tienen las hormonas tiroideas es la transcripción de las proteínas desacopladoras, o sea, las UCP, ¿no? Que incrementan la oxidación de ácidos grasos y la producción de calor gracias a esa sin producción de ATP. Ya, todo esto es importante que lo conozcan porque esa es una respuesta frente al frío, pues, ¿no? Que ustedes han visto en el último seminario. Ahora, las hormonas tiroideas también tienen la función de transcribir este canal de potasio ATPasa en la membrana celular para un consumo de oxígeno, ¿no? También síntesis y degradación de proteínas, glucogenólisis, gluconeogénesis inducida por la epinefrina, que afecta la síntesis de glucógeno, y síntesis del colesterol y regulación del receptor de baja densidad. Y aquí tenemos todos los efectos que tiene ya a nivel del sistema muscular, ¿no? Tenemos ahí las hormonas tiroideas que tienen efecto ionotrópico y cronotrópico. Tenemos ahí lo que ocurre a nivel del hueso, del hígado, lo que ocurre a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Vemos aquí también
con respecto al tejido adiposo, ¿ya? Muy bien, bien. Ahora, de las glándulas suprarrenales, ¿sí? A ver. De las glándulas suprarrenales, recordemos esto, ¿no? Que la médula se encarga principalmente de liberar epinefrina y norepinefrina y las todos los catecolamina, ¿no? Y aquí vamos a ver que a nivel de la corteza, ¿no? Vamos a ver que existen tres zonas. La zona reticular, la circular y la medular, ¿no? Acá cuando hablamos de la médula renal nos vamos a referir principalmente a lo que ocurre a nivel de la formación de la epinefrina, ¿no? Las enzimas importantes y sus cofactores, ¿sí? La importancia que tienen los cofactores. Y ahí es ya toda la parte química, ¿no? De la formación de la norepinefrina. Pero aquí vamos a ver, ¿no? ¿Dónde va a ocurrir esos procesos? Sí. Por ejemplo, vamos a ver que existe el nivel del cortisol, luego agarran desde el transportador, va a ocurrir la formación de la noradrenalina, luego esa noradrenalina va a salir y puede convertirse en adrenalina. Veamos algo importante, el efecto que tiene la acetilcolina. Recordemos que la mera unidad, nosotros decíamos que todas las fibras preganglionares eran colinérgicas, ¿no? Se llegaba a esa fibra preganglionar hacia las células promafines, ¿no? ¿Dónde va a ocurrir el almacenamiento, la síntesis y la secreción de la catecolamina? Esa acetilcolina venía, se unía a su receptor nicotínico y es el que va a permitir la salida de la adrenalina, ¿no? Por lo tanto, ahí salían las fibras postganglionares adrenérgicas, ¿no? Muy bien. Sabemos que el cortisol y el ACTH van a promover a esta enzima tirosina hidroxilasa, pero también existe la formación de esta enzima, feniletolamina N-metiltransferasa. ¿Para qué servía esta enzima? Para formar de noradrenalina a adrenalina, y ahí está. La feniletolamina N-metiltransferasa forma de norepinefrina y epinefrina. ¿Quién se encarga de estimularla? La ACTH y el cortisol, ¿no? Ahí tenemos los mecanismos de degradación de las catecolaminas gracias a la enzima MAO, ¿no? La monoaminoxidasa y la COM, ¿no? Para formar en el caso de la epinefrina el ácido vanílico y en el caso de la dopamina el ácido homovanílico, ¿no? Ya eso ya lo saben, eso también lo saben, ¿no? Y la corteza y las hormonas de la corteza suprarrenal, ¿no? Ahí encontramos la formación del cortisol, que eso creo que ya lo han visto con la profesora Carmen Marín. En la zona glandular está la aldosterona y en la zona glandular los andrógenos. Ahí está. Todo eso. ¿Qué era la proteína STAT? La proteína STAT era la que permitía el ingreso del colesterol a nivel de la mitocondria, ¿no? Para que ocurra todas esas reacciones y formen los tres hormonas importantes, los mineralocorticoides, los glucocorticoides y los derivados de andrógeno. Con respecto a la aldosterona, ¿no? La aldosterona, recuerden que estaba regulada principalmente por la angiotensina 2 y por el aumento de potasio extracelular, ¿no? Y en menor proporción por la ACTH. Pero los dos importantes son angiotensina 2 y la hiperpotasemia, el aumento de concentración de potasio a nivel extracelular. En el caso de la angiotensina 2, venía y se unía a sus receptores AT1, ¿no?
para provocar toda esa cascada de señalización. Y en el caso del aumento del potasio, también aperturaban los canales de calcio, ¿no? Pero vemos aquí algo más importante. Vemos que esto, miren acá, que el aumento de potasio y el aumento de la angiotensina 2 van a estimular a esta enzima, ALD sintetasa. ¿Para qué? Para formar mayor cantidad de potasio. ¿Qué digo? Mayor cantidad de aldosterona. El aumento de potasio y el aumento de angiotensina 2, si bien es cierto, tienen un efecto a nivel de la membrana celular, pero también tiene un efecto en esta enzima ALD sintetasa para formar la mayor cantidad de aldosterona, ¿sí? Entonces, nuevamente acá vemos los principales influyentes en la liberación de aldosterona es la angiotensina 2 y el líquido extracelular, ¿no? ¿Qué ocurre entonces a nivel de las células principales? Esa aldosterona va a permitir la apertura de los canales de sodio que se les llaman ENAC. ¿Qué significa ENAC? Significa células epiteliales, canales de sodio epiteliales, canales de sodio epiteliales. ¿Para qué? Para que este sodio se pueda reabsorber, ¿no? Ese sodio se reabsorbe y lo que se va a eliminar es el potasio. Entonces, el incremento de la concentración extracelular de potasio estimula la secreción de aldosterona y su disminución inhibe la secreción de aldosterona. La angiotensina 2 también tiene un efecto sinérgico sobre la estimulación de la producción de aldosterona inducida por hiperpotasemia. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles eran los dos principales influyentes en la secreción de aldosterona? Era el incremento de potasio y era la hormona angiotensina 2, ¿ya? Acá nuevamente vemos la importancia que tienen estos canales de sodio epiteliales, los ENAC, para la reabsorción de sodio y secreción de potasio. Vean acá. Pasa sodio y se elimina potasio, ¿no? Obviamente, pues, ¿no? El potasio es regulada, la aldosterona incrementa la excreción de potasio. ¿Y dónde se excreta potasio? Se excreta en la orina, se excreta en las heces, se excreta en el sudor, en la saliva. Ya, y acá tenemos algo también importante que es la formación de los andrógenos, de los precursores de andrógenos suprarrenales, ¿no? Que son importantes para la formación de algunas hormonas sexuales, tanto masculinas como femeninas, ¿no? Ya. Recuerden que algunos glucocorticoides, ¿sí? Tienen la capacidad o la afinidad de poder unirse a algunos mineralcorticoides. ¿Y por qué es importante que ustedes conozcan eso? Porque, por ejemplo, en el caso del síndrome de Cushing, de la enfermedad de Cushing, lo que va a ocurrir es que puede causar un aumento de la presión arterial cuando ese glucocorticoide se une a un receptor mineralcorticoide. Por eso que se menciona, ¿no? El aumento de cortisol en la sangre provoca una hipertensión, provoca una diabetes, ¿no? Tiene una serie de respuestas, ¿ya? Por eso que a un paciente diabético no se le debe dar corticoides. Nada de dexametasona, prednisona, eso no se le da. Los únicos corticoides que tienen una actividad menor en los diabéticos es el de Flazacor, ¿no? Que ya eso ya lo van a ver en farmacología. Pero después, los demás corticoides tienen la actividad de aumentar la función, aumentar la glucosa en sangre, ¿no? También la presión arterial. Ahora aquí, recordemos acá, esta es de forma resumida, ¿no? ¿Cuáles son los precursores de andrógenos que son liberadas de las glándulas suprarrenales? Ahí tenemos, ¿no? La DHEA, pero en forma sulfatada, que es la que más tiene la actividad. Después también tenemos a la DHEA
que está no sulfatada. Y luego tenemos también a la androestenodiona, que es la A4, y tenemos a la hidroxiandroestenodiona, 11-beta hidroxiandroestenodiona, que es la 11-OH. La DHEA, por acá está su nombre. Ay, no. Ya, la DHA, como les había dicho, en forma sulfatada es la más importante. Ya. Y acá le estaba diciendo de la haloperidolona. Después esto. Ya, esto es lo que habíamos visto acá, ¿no? Lo que habíamos visto ya a nivel del sistema reproductor masculino, ¿no? Habíamos visto las partes ya. Ya habíamos visto la importancia que tienen las células de Sertoli, las células de Leydig, ¿no? Y aquí habíamos visto algo importante, ¿no? La regulación que tiene acá. La regulación que ocurre acá a nivel del hipotálamo. Ay, ya. A ver, entonces, la hormona liberadora de gonadotropina, ¿ya? Viene y se une acá a su receptor, que es un metabotrópico para liberar la LH y la FSH, ¿no? Recuerden aquí, la LH se une a las células de Leydig para producir una mayor cantidad de testosterona, pero la testosterona también tiene la capacidad de producir una retroalimentación negativa. Y aquí les había mencionado un ejemplo de esas personas que consumen esteroides, ¿no? Para aumentar la masa muscular, ¿no? Ya, eso lo van estudiando, pues, ¿no? La FSH igual, ¿no? La FSH es liberada a nivel de la hipófisis, se va a unir a las células de Sertoli y va a provocar, ¿no? La espermatogénesis, pero también produce a la inhibina, y esa inhibina tiene también la capacidad de regular eso, ¿no? Principalmente acá vamos a ver que la inhibina B es la forma más importante desde el punto de vista fisiológico en varones. ¿Por qué? Porque en la parte clínica se puede calcular el recuento espermático, ¿no? Y aquí vemos ya la relación que tiene la LH y la FSH, ¿no? Ya esto ya. Acá tenemos también, habíamos dicho que acá la testosterona, ¿no? Tiene la capacidad de poder unirse, gracias a esta enzima 5-alfa reductasa, formar la dihidrotestosterona. Y la testosterona, gracias a esa enzima aromatasa, forma el estradiol. Ambas cumplen, la DHT y el estradiol cumplen funciones diferentes, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí. Puede causar la DHT tiene diversas funciones, ¿no? Aquí tenemos, la DHT tiene la función de desarrollo embrionario, descenso de los testículos, crecimiento del pene, distribución del cabello, y el estradiol, que es gracias a la actividad de la enzima aromatasa, tiene la función del cierre epifisiario y la prevención de la osteoporosis, ¿ya? Esos son lo importante. ¿Dónde actúan algunos medicamentos contra el cáncer? En la 5-alfa reductasa, que digo contra la hiperplasia maligna, la hiperplasia prostática, en la 5-alfa reductasa. También les había mencionado que existen fármacos que últimamente se está utilizando para la calvicie, que también son inhibidores del 5-alfa reductasa, ¿ya? ¿Y de dónde venía esta DHEA? Venía de las glándulas suprarrenales,
¿no? Venían de la glándula suprarrenal, se unían acá a las células efectoras de la testosterona para producir también la testosterona. Muy bien. Esos son, ya, y acá habíamos dicho la importancia que tiene la lectina, ¿no? La lectina sí tenía la capacidad de poder facilitar el incremento de la liberación pulsátil de la hormona liberadora de gonadotropinas, ¿no? La GnRH. Ya, entonces, la lectina, que es una hormona que está más relacionada al metabolismo, ¿no? Es importante mantenerlo de manera normal porque, por ejemplo, en casos de sobrepeso, en niños puede ocasionar una disminución del incremento de liberación de la hormona gonadotropina, teniendo una serie de consecuencias, ¿no? Con lo que les hemos comentado. Y en una persona adulta puede causar una disminución de la función reproductiva, ¿ya? Y aquí están todos los efectos, todos los cambios que se ha visto, ¿no? La importancia que tienen los estrógenos en los huesos, ¿no? Porque una disminución de los estrógenos puede causar osteoporosis, ¿ya? Eso es lo importante acá. Que después tenemos creo que ya nada más. A ver, ¿alguien más tenga alguna duda? Porque ahorita me está llamando la profesora Carmen para terminar de hacer unos informes. A ver, ¿alguien de ustedes tiene alguna duda? Ya les dije lo más importante que tienen que enfocarse. ¿No hay? A ver, nos faltaría la parte de la fisiología del pH. No, claro, el equilibrio ácido-base, ¿ya? A ver, el equilibrio ácido-base, recuerden que ahí está regulado tanto por el bicarbonato como por el dióxido de carbono, ¿no? Una variación del bicarbonato puede causar una alcalosis o una acidosis metabólica, ¿no? Y una variación de la presión parcial del dióxido de carbono puede ocasionar un aumento o disminución, que puede causar una alcalosis o una acidosis respiratoria, pero están interconectados ambos. ¿Qué ocurre cuando una persona empieza a aumentar la presión del dióxido de carbono? ¿No? Y empieza a salir, o sea, si bien es cierto, actúa el sistema central, ya que eso ya lo han visto en el sistema respiratorio, ¿no? Los quimiorreceptores y todo eso. Pero cuando ya existe un desbalance de todo eso, ya empieza a activar los procesos a nivel renal, pues, ¿no? ¿Qué ocurre con el bicarbonato cuando empieza a haber una acidosis respiratoria? ¿Qué empieza a haber a nivel renal? Eso tienen que ir leyendo y entendiendo, ¿sí? ¿Qué ocurre en algunos procesos de diarrea, de vómitos que estaba en sus diapositivas que les dejé? ¿No? ¿Qué ocurría en algunos procesos? ¿Qué es lo que ocasionaba, no? Las diarreas, ¿qué ocasionaba? Una acidosis, una alcalosis. Los vómitos, ¿qué ocasionaba? Una acidosis, una alcalosis. Entonces, eso tienen que repasarlo, ¿sí? Bueno, hasta aquí nomás dejamos la retroalimentación, porque ahorita me voy a reunir con la profesora Carmen para ver algunos asuntos, ¿ya? Hasta que me escribe, no se acuerda, creo que tenía retroalimentación hoy día. Cuídense, hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias.